Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video para aquellos que están con la asignatura de cálculo o cálculo diferencial. Específicamente hoy vamos a tratar el tema de la función cuadrática. Vamos a ver un poco de teoría de esta función y un pequeño ejemplo para poder hacer algunos cálculos con la función cuadrática. Antes de hablar de eso, recuerden suscribirse a mi canal para que les llegue la notificación cuando esté subiendo nuevos videos. Y bueno, también les dejo mi WhatsApp para consultas, asesorías, si necesitan ayuda con alguna tarea. Bueno, vamos a partir primero con definir qué es una función cuadrática. La función cuadrática se define de esta manera, donde tenemos un término elevado al cuadrado, un término, digamos, x elevado a 1 en este caso, y un término constante. Hay que poner atención, digamos, en estos términos que acompañan a x cuadrado y a x y al término libre. Esos términos son constantes de la función cuadrática y pueden ser números pertenecientes al conjunto real. La gracia de esto es que estas constantes nos entregan ciertas características de la función cuadrática. Por ejemplo, si a es menor a 0, la gráfica de la función va a ser una parábola, pero como una especie de u invertida. En el caso de que a sea mayor a 0, la parábola en este caso va a ser como una U. Y además, esta parábola presenta un punto donde puede ser máximo o un punto mínimo. Ese punto se conoce como vértice y define si, dependiendo del caso, si a menor a 0 vamos a tener un máximo en la función cuadrática y si a es mayor a 0 vamos a tener un mínimo. El vértice se puede calcular de la siguiente manera en función de esas constantes. El término independiente o la coordenada x o el valor del eje x se calcula como menos b partido 2a y el término y, o sea, el que está en el eje y, se obtiene evaluando esta coordenada en la función cuadrática. Vamos a ver un pequeño ejemplo que fue extraído, digamos, de el Instituto IACC, la semana 1 de cálculo. Tenemos que en una fábrica de helados artesanales se realizan un análisis de costos diarios y logran determinar que estos están dados por esta expresión de acá. Es una función cuadrática, como ustedes pueden ver, donde Q es la cantidad de helados producidos al día y C vendría siendo los costos diarios. Se nos pide primero calcular la cantidad necesaria de helados que deben producirse diariamente para que el costo sea de 48.000. Después nos piden la producción necesaria de helados para que el costo sea mínimo y el costo mínimo de producción. Aquí en esta parte tenemos que calcular el vértice y nos piden también un gráfico de la función de costos. Vamos a partir primero, como dato tenemos nuestra función cuadrática. Si ustedes pueden analizar, tenemos que la A va a ser igual a 0.4, B va a ser menos 40 y C va a ser 40.000. Por lo tanto, esta va a ser nuestra función de costos diarios, donde C son los costos, recuerden, y Q va a ser la cantidad de helados producidos diariamente, es una cantidad. Primero se nos pide calcular la cantidad necesaria de helados que deben producirse diariamente para que el costo sea de 48.000. ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos obtener el valor de Q tal que esta expresión de acá sea igual a 48.000. Esto es equivalente a escribir nuestra función, que la tenemos acá, y igualarla a 48.000. Vamos a hacer unas pequeñas cuentas. Vamos a restar a ambos lados menos 48.000. Si nosotros restamos primero, esto quedaría igual, pero aquí tenemos 40.000 menos 48.000 y eso nos da un total de menos 8.000. Y acá en el lado derecho de la ecuación, si nosotros restamos 48.000 menos 48.000, nos da 0. Dividimos por 0.4. Aquí nos quedaría q cuadrado. Si nosotros dividimos 40 entre 0.4 nos quedaría menos 100 y menos 8.000 entre 0.4 nos queda menos 20.000. Vamos a aplicar la factorización en dos términos, igual como lo hicimos en el video anterior. Recuerden que la suma de los números que acompañan o que están dentro de estos factores tiene que ser, la suma, digamos, tiene que ser igual
al valor que acompaña a Q o a X, dependiendo del caso, y la multiplicación tiene que ser igual al valor constante que está en la ecuación cuadrática. Si nosotros hacemos la suma, menos 200 más 100 nos quedaría menos 100, por lo tanto aquí cumple. Y menos 200 por 100 nos da igual a menos 20.000, por lo tanto esta factorización estaría correcta. Ahora bien, obtenemos la solución de nuestra ecuación. De acá obtenemos que Q tiene que ser igual a 200. Si nosotros hacemos 200 menos 200 nos queda igual a 0. Y 0 multiplicado por esto nos va a quedar 0. Por lo tanto, se cumple, digamos, se cumple la ecuación con este valor. En este otro lado tenemos menos 100. Menos 100 más 100 nos queda igual a 0. Y si multiplicamos por cualquier valor acá, esto también nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, también se cumple la ecuación. Sin embargo, esta solución no nos sirve, puesto que si lo llevamos al contexto del problema, una cantidad no puede ser negativa, no tiene sentido. Por lo tanto, nos quedamos con la solución positiva en este caso, que va a ser igual a Q igual 200. Si nosotros evaluamos 200 aquí en esta función, nos va a dar igual a 48.000. Por lo tanto, se deben producir 200 helados diarios para que el costo sea de 48.000. En la parte B, nos piden calcular la producción necesaria de helados para que el costo sea mínimo y el costo mínimo de producción. ¿Cómo resolvemos esto? Recordemos que cuando A es mayor a 0, la parábola, digamos, tiene esta forma y tenemos un mínimo acá, en el punto más bajo de la parábola. Verificamos acá nuestra función y tenemos que el A va a ser igual a 0.4 y es mayor a 0. Por lo tanto, tiene sentido que calculemos un mínimo. Y ese mínimo lo obtenemos a través del vértice que se obtiene con esta expresión que ya vimos anteriormente. Calculamos el término independiente, o Q en este caso, que va a ser igual a menos B partido 2A. Si nosotros reemplazamos, esto nos quedaría igual a menos, acá, menos 40, que sería B en este caso, dividido 2 veces A. Y A, ¿quién va a ser? 0.4. Hacemos esa cuenta, nos queda igual a 50. Como estamos calculando Q, y Q, ¿qué representa? Representa la cantidad de helados o la producción de helados. Entonces serían 50 helados para que el costo sea mínimo. ¿Cómo obtenemos el costo mínimo? Pues sencillo, evaluamos la función de costo en 50, y esto nos queda igual a 0.4 por Q al cuadrado, pero en este caso Q cuadrado va a ser 50 al cuadrado, menos 40 por Q en este caso vale 50, más 40.000. Si hacemos esta cuenta nos va a quedar igual a 39.000. Por lo tanto, ya tenemos la producción que se necesita para que el costo sea mínimo. 50 helados para que el costo sea de 39.000. Finalmente, entonces, tendríamos el vértice, que aquí está escrito como indica la fórmula, y el valor va a ser igual a 50, que vendrían siendo nuestros 50 helados, y el valor en este caso de costo, que sería 39.000, el costo mínimo. Por lo tanto, la respuesta sería, para que el costo sea mínimo se deben producir 50 helados diarios, y el costo mínimo sería de 39.000. Y en el apartado C se nos pide la gráfica de la función de costo. Ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Excel, en otra aplicación. Yo trabajo con GeoGebra, que es más rápido. Ustedes llegan y meten esta función a GeoGebra y se la va a graficar. El resultado de esto debiera ser algo como esto. Entonces aquí tenemos una parábola. Pueden ver claramente que el punto más bajo es el vértice, que lo tenemos aquí, y coincide con el valor que obtuvimos en el apartado anterior, en el inciso B, que es igual a 50 helados, y el valor de I, que vendría siendo el costo, perdón, sería 39.000. También agregué el punto, digamos, del apartado A, donde para 200 helados el costo diario va a ser 48.000. Y bueno, eso sería el video. Espero que les sirva. Recuerden suscribirse a mi canal. Pueden dejar su like, algún comentario. Si necesitan ayuda, también le voy a dejar aquí mi WhatsApp que aparece ahí en pantalla para si necesitan alguna ayuda en su materia de cálculo. Y bueno, espero
les sirva este video y los espero en otro próximo video que estaré subiendo. Hasta pronto.